Hola, ¿qué tal? ¿Cómo percibe México y el resto del mundo, Europa, América Latina, Asia, al presidente Biden y a los Estados Unidos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Recibí una información muy interesante del Pew Research Center, que tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C., que se dedica a hacer encuestas muy interesantes sobre muchos tópicos, pero en particular realiza una que se llama Percepción Internacional de Estados Unidos, en este caso Percepción Internacional de Biden, el actual presidente, y los Estados Unidos. Y esta última que dieron a conocer en esta misma semana tuvo conclusiones muy interesantes. Sobre eso les quiero hablar porque atañe no solamente a cómo ve el resto del mundo a los Estados Unidos, sino muy particularmente cómo se ve desde México, ya con el presidente Biden en la Casa Blanca. Muy bien, antes que nada les doy la bienvenida. Soy Rogelio Ríos Serrán, periodista de Monterrey, México. Hoy viernes 30 de junio, último día del mes de junio, se terminan los primeros 6 meses del año, empieza la segunda parte del año. Y les doy la bienvenida a este espacio de opinión editorial. Como siempre les digo, soy un periodista que trabaja y vive en Monterrey, México, la Sultana del Norte, ahora conocida como la Sultana del Sol, por los días intensos de calor. Hoy viernes no es la excepción. Tuve que correr aquí la cortina de mi pequeño estudio porque si la levanto, ya ven ustedes qué tan intenso se ve el sol. Con mi taza de café, no importa si hace frío o calor, yo tomo café porque así me gusta muchísimo. Bien, pues comencemos. Me voy a apoyar aquí en unas anotaciones que hice, algunas cifras que tomé de esta encuesta. Me acompaña este globo terráqueo sensacional, es una de las fotos, me parece que tomadas desde el Hubble, no sé, pero lo voy a averiguar después. Me sorprendieron, como les decía, las conclusiones de una reciente encuesta del Pew Research Center, llamada en inglés Vistas Internacionales, Percepciones Internacionales sobre Biden y Estados Unidos son largamente positivas. Sobre la percepción internacional del presidente Joseph Biden y su país, los Estados Unidos, pues contra lo que yo pensaba, estimados amigos, resultaron ampliamente positivas. Por ejemplo, y cito textualmente parte del reporte: en el tercer año de su presidencia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe críticas mayormente positivas de los públicos en todo el mundo, así se afirma en la encuesta. En los 23 países encuestados por este centro, el Pew Research Center, un promedio del 54% expresó tener confianza en Biden, contra un 39% que dijeron que no tenían confianza en él. 54% que sí confían, 39% que opinaron lo contrario. Esto en 23 países. Además, y esto es una de las cosas más sorprendentes para mí, es que un promedio del 54% de los encuestados le otorgó a Estados Unidos una evaluación favorable, incluyendo a 7 de cada 10 de estos encuestados, o más incluso, en países como Polonia, Israel, Corea del Sur, Nigeria, Japón y Kenia. ¿Por qué planteo que es sorprendente? Bueno, hay varias razones. Recordemos que el presidente Biden accedió a la Casa Blanca después de la gestión del señor Donald Trump, quien regresó a los Estados Unidos a una época de aislacionismo que he llamado agudo, extremo, respecto al resto del mundo, y que solamente podría compararse con la época aquella previa a la Primera Guerra Mundial y todavía los 2 primeros años de esa guerra, en la que Estados Unidos tardó en involucrarse porque se vivía en esa época, en ese país, un aislacionismo impresionante respecto al resto del mundo. Es difícil comprenderlo desde el mundo actual, desde hace un poco más de 100 años, pero así era. Las actitudes aislacionistas del señor Trump, sus desplantes diplomáticos, sus desfiguros en la escena internacional, en las reuniones de líderes mundiales, ¿no? Aquellas fotos con Angela Merkel, etcétera, me hacían pensar que sería sumamente difícil para el señor Biden remontar esa adversidad y regresar a Estados Unidos a las percepciones positivas, pero, oh sorpresa, y esta es otra de las cosas sorprendentes de esta encuesta, parece que el señor Biden lo ha logrado, a pesar de todas estas adversidades que les menciono. De estos 23 países encuestados por el Pew Research Center, solamente en Hungría, el país del populista Viktor Orbán, solamente en Hungría los encuestados dieron menos del 50% de respuestas favorables a Estados Unidos.
nada más ahí. En el caso de Hungría, los otros 22 países encuestados superó el 50% de opiniones favorables. Bien, sobre el tema de cuánto toma en cuenta Estados Unidos a otros países en la formulación de su política exterior, un asunto bastante espinoso para la diplomacia estadounidense y que para personas de mi generación en particular, que fuimos estudiantes en los años 70, en los años 80, estudiantes universitarios, que vivimos una época todavía de fuertes críticas a Estados Unidos. Era la época en que en las ciencias sociales se manejaba mucho las teorías del imperialismo, la dependencia de América Latina respecto a Estados Unidos, etc. Pero regresemos a este año, el 2023, a esta encuesta, y nos encontramos lo siguiente. Voy a citar textualmente esta parte. En aproximadamente la mitad de las naciones encuestadas, la proporción del público que cree que Estados Unidos sí considera a otros países al momento de formular su política exterior es mayor de lo que ha sido desde que el Pew Research Center comenzó a hacer esta pregunta hace más de 2 décadas, es decir, nos remontamos a principios de este siglo XXI. Sí lo considera, por lo menos la mayor parte de las personas encuestadas así lo percibieron. Pero bueno, ahora entremos al caso de México, porque también hubo resultados sorprendentes. Entre los mexicanos encuestados, fíjense ustedes, el 63%, casi 2/3 de los mexicanos encuestados, o exactamente los 2/3, obtuvo una opinión favorable de Estados Unidos, 63%, con la gestión del presidente Biden. Durante la gestión de Donald Trump, cuando estuvo en la Casa Blanca, esa cifra era del 30%. 30% opinión favorable hacia Estados Unidos cuando Donald Trump. Entre los mexicanos, 63% entre los mexicanos ahora con la gestión del señor Joseph Biden. Pero ahí eso no es todo. Además, los mexicanos manifestaron una confianza al presidente Joseph Biden, a su persona, a su gestión, de 43% contra la bajísima cifra de 5% durante la presidencia de Donald Trump. Aquí, pues las cifras hablan por sí mismas. 43% de mexicanos que mostraron confianza hacia Biden en esta encuesta. En las anteriores, cuando estaba el señor Donald Trump, era el 5% de los mexicanos. No era tan popular Trump en nuestro país como yo pensaba. Al contrario, Joseph Biden es muy popular, incluso más de lo que yo hubiera pensado. Este 43% entre los mexicanos también me resultó sorprendente. Lecturas de esta encuesta. Bueno, una primera lectura, y esta es así a bote pronto, es que los resultados de la encuesta en el caso de México, vemos que no pegó realmente el discurso anti-yanqui, anti-Estados Unidos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni por supuesto ya nadie se acuerda de su libro titulado Oye, Trump, publicado en 2017 por Editorial Planeta con un epílogo, ahora lo recuerdo y hasta me da un poco de risa irónica, con un epílogo de Elena Poniatowska, que más recientemente, desde el año pasado, le ha dado por criticar al presidente López Obrador. Bueno, ese libro, Oye, Trump, le reclamaba a López Obrador, el candidato, a Trump muchas cosas, le dijo hasta de lo que se iba a morir. Pero una cosa, como ya sabemos en México, es ser candidato y otra es gobernante. Los giros acá entre los mexicanos gobernantes, los políticos, son impresionantes. Una vez en la presidencia, como les digo, López Obrador ha lanzado andanadas verbales a Estados Unidos durante la gestión de Biden, como no lo hizo durante la presidencia de Trump. Pero hacemos a un lado las figuras de Biden, de Trump, y vemos otras cosas que me parecen más de fondo. En un mundo de incertidumbres climáticas, económicas, geopolíticas, creo que Estados Unidos vuelve a ser un centro de referencia político, democrático, incluso con todas las fallas que pueda tener su modelo democrático, que son muchas. Y esta opinión favorable de los mexicanos, el 63%, me parece que debe ser tomada en cuenta, muy en cuenta, para quienes aspiran en el 2024 a gobernar este país. Para todos, gobiernos, partidos oficialistas, gobiernos de oposición. Cuidado, este discurso anti Estados Unidos, este discurso anti América del Norte, anti TEMEC, no está pegando en los mexicanos, al contrario, ha tenido un efecto opuesto, es decir, 2/3 partes de los encuestados por este centro de encuestas y de opinión muy serio en Estados Unidos nos dicen que así es. Hay que tomarlos en cuenta, hay que hacer a un lado esta parte de López Obrador que ha resultado muy oscura en su enfrentamiento, su discurso de odio contra Estados Unidos. Bueno, lo dejo sobre la mesa. ¿Qué piensan ustedes? Muchas gracias.